no nos sentimos parte de, ¿verdad? Ese estado de pertenencia que el ser humano fue creado con esa necesidad de sentir y crear. Pues el hecho de estar aquí reunidos de una forma familiar hace que nuestras defensas definitivamente, en el buen sentido de la palabra, bajen y no tengamos manos levantadas para no recibir. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y es bonito verles y ver el interés de estas cosas. Voy a compartir, voy a tratar de unir dos conceptos en uno solo y aterrizando en la enseñanza de un repaso del domingo. El domingo yo titulé el mensaje Una tarea por hacer. Esta tarea por hacer está bien clara en las epístolas del apóstol Pablo y también la vemos como en la carta, por ejemplo, a Timoteo, la carta que escribe el apóstol Pedro, y nos lo hace de una forma muy simple pero muy clara. Y quiero repasar 9 pasos para poder activar en nosotros lo que se nos ha sido dado. El problema de pensar siempre en esa fe, de manejar el concepto de la fe como un estado de espera, como una mentalidad de la esperanza. La palabra esperanza es estoy esperando. Cuando alguien dice tengo la esperanza, cuando alguien acompaña estas dos frases juntas en una conversación, para el buen entendedor, esas dos palabras o dos frases tienen mucho mensaje. Tengo la esperanza, da a entender que no está ocurriendo lo que la persona necesita o espera. Pues cuando alguien dice tengo la esperanza, es algo que no está viviendo, es algo que él cree o que ella cree, cualquiera el caso que sea, que va a ocurrir. Pero cuando decimos va a ocurrir, no está hablando de su presente, está hablando de un futuro. Y muchas veces estas esperanzas ponen a trabajar a la gente de tal manera que el agotamiento lo acompaña de tanto esfuerzo o tanto esfuerzo del agotamiento, que lo único que se queda es en una esperanza, pero nunca lo puede vivir ni recibir, ni mucho menos ver plasmada aquellas cosas por las que muchas veces trabajamos, nos esforzamos. Algunos inclusive han perdido la vida y le dejó la esperanza a otro. Yo no lo logré, pero tú tienes que tener la fe de que esto se va a cumplir. Bueno, estos, por así decirlo, son los círculos de pensamiento el cual nosotros tenemos que cortar. Entonces, estas 9 cosas que están aquí escritas en 2 de Pedro 1:8 nos van a dar con claridad que nosotros ya recibimos, se nos fue dado, se nos fue otorgado, es más, se nos fue puesto en nosotros, pero que si omitimos como esta lista de tarea, aunque ya se nos fue dado, aunque ya se nos fue no prometido, sino dado, aunque estén en nosotros, es muy probable que podamos pasar años y no verlo hecho realidad. Y entonces lo que queda en nosotros, aquellos actos que están decididos por Dios en Cristo y delegados a nosotros, solo va a quedar en el aspecto de tengo la esperanza. Tengo la esperanza de cambiar, tengo la esperanza que mi esposo cambie, tengo la esperanza que mis hijos sigan un buen camino, tengo la esperanza de que este negocio prospere, tengo la esperanza de mañana, pasado, algún día que Dios me bendiga y yo salir de este círculo tan sufrido. Y curiosamente, esto no es una fe la cual Dios ni respalda, ni siquiera le ha hecho el check out. O
O sea, como que el sí. Pero son cuestiones que se nos han inventado desde púlpitos, desde mensajes, desde una trayectoria enorme de enseñanzas, que lo que a usted le dicen es: no pierda la fe. ¿A cuál fe se refiere? A esa fe de yo espero que algún día ocurra lo que no tengo, pero cuando lo leemos en la palabra ya lo tenemos. Entonces, por ejemplo, voy a empezar, dije en 2 de Pedro 1:8, pero voy a empezar en Deuteronomio capítulo 8, verso 18, y mire qué interesante, y leo para ustedes. Bueno, un saludo de antemano no solo para los presentes, sino para los oyentes en cualquier parte de esta semana o tiempo del día o de la noche. Así que les envío un gran saludo, y pues esperando que toda esta palabra que está bendecida active en nosotros todas estas verdades que muchas veces han sido pues escondidas de la realidad. Dice el verso 18, Deuteronomio 8:18. Dice, voy a leer desde el 17. Dice, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Note usted que aquí en este pasaje dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Este es un tema demasiado amplio, porque usted ve que desde el Antiguo Testamento, miles de años antes de la gracia, por lo menos un milenio, Él dice: yo no soy el que te doy las riquezas. Entonces el asunto de esperar que Dios me bendiga, que me prospere, que resuelva mi situación, es claro aquí donde Él no está diciendo: yo soy el que te voy a enriquecer, yo soy el que te voy a hacer prosperar. No, yo te doy el poder para que tú produzcas las riquezas. O sea, desde entonces Él está diciendo: quítate de la idea que yo soy un Dios que existo para solucionar tus situaciones. Cuando dice tu poder, hay 3 versiones distintas donde dos de ellas utilizan esta frase: porque lo que necesitas es la sabiduría que está en Dios para provocar la riqueza que necesitas. Entonces, el asunto de poder tiene que ver y está vinculado con el asunto de la sabiduría. Ahora, ¿de dónde viene la sabiduría si no es de Dios? Porque Él mismo ha dicho: la sabiduría de los hombres para mí son como una basura, no es algo en lo cual yo puedo confiar. Pero el poder que yo te doy, la sabiduría que está en mí, es el que te da la acción de poder provocar en ti la riqueza. Ahora, cuando hablamos de riquezas, por supuesto que inmediatamente relacionamos riquezas con dinero. Pero es que la riqueza que habla aquí, en el término original, tiene que ver con salud, tiene que ver con bienestar, tiene que ver con armonía y tiene que ver con dinero. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene mucho dinero, pero no es feliz. Hay gente que tiene muchos recursos, pero no es saludable. Hay gente que tiene salud y riquezas, pero no tiene una familia. Entonces, la palabra riqueza está vinculando, o sea, como agarrando todo en 2 manos y decir: mira, estamos hablando de dinero, pero estamos hablando de salud. Estamos hablando no solo de salud, estamos hablando de tener una familia. Estamos teniendo de tener una familia, pero tener armonía. Estamos teniendo de tener una armonía, pero estamos hablando de que todo aquello funciona bajo un esquema que Dios lo encierra en la sabiduría que puedes tener de parte de mí. Entonces, Dios
no es un Dios resuelve problemas, ya lo hemos visto muchas veces. Y cualquier otra doctrina que señale a Dios como nuestro recurso de solucionar nuestros problemas, realmente es una doctrina que está siendo realmente distorsionada de la verdad. Cuando nosotros leemos Deuteronomio, hay un punto importante solamente con la palabra Deuteronomio. Significa la segunda ley. Cuando hablamos de la segunda ley, hablaba yo antes con nuestro hermano Hidalgo, que es bien interesante lo que encierra Deuteronomio. Deuteronomio es la segunda ley. ¿Por qué una segunda ley? Porque tenemos a un pueblo que se volvió un pueblo problemático en el sentido de que se volvió codependiente de lo que Dios hiciera por ellos. O sea, que nos diera el maná, que nos diera el sol, que nos diera la nube, que nos diera el agua, que nos diera las codornices. Se volvió un pueblo que, como ellos miraban a Dios, era como la fuente permanente, diaria, de solucionar sus necesidades. Y cuando el pueblo tomó esta acción, hablaba yo con el hermano, que realmente considero y me hago responsable de estas palabras que voy a decir, en el sentido de que no fue el pueblo que no encontró el camino, sino que Dios cuidó de que el camino solo fuera visible para aquellos que quitaran de su mente que Dios era un Dios que les proveería todas sus necesidades. Por eso, la segunda ley era para un pueblo sumamente joven, porque todo el pueblo anterior a 18, 19 años había muerto. ¿Había muerto en dónde? En el desierto. Entonces, la tierra prometida, Dios la pudo revelar solo sobre aquellas mentalidades que habían descubierto que Dios no era solo un Dios de milagros y prodigios y señales, sino que era un Dios de pacto, ¿sí? Un Dios de verdad, un Dios que al hacer pacto con su compromiso de su propósito a un pueblo que lo entendiera, eran los que iban a heredar la tierra prometida. Tanto así lo que estoy diciendo, por eso dije que me hago responsable de esto que estoy diciendo, porque las primeras cosas que desaparecieron cuando aquel pueblo entró a la tierra prometida fueron los milagros, los prodigios y señales. Se acabó el maná, se acabó la columna de fuego y se acabó la nube y se acabó esa voz que les hablaba y tenían que arrodillarse y postrarse y muchas veces recibir castigo de sus propias acciones. Se terminó, cesó todo esto. Cuando entraron a la tierra prometida, ellos entraron a gobernar y a reinar, no a ser gobernados. Y a producir. Y a producir. Entonces, muy importante que en esta etapa de nuestra vida de alumbramiento con la sabiduría de Dios por la verdad presente de su palabra, que es la naturaleza de Cristo en nosotros, que se transforma de gloria en gloria, para nosotros poder entender que ese es el propósito eterno de Dios, que Cristo se ha formado en mí, es que yo no vengo buscando un Dios de milagros, sino que yo soy el milagro de Dios. De manera que mis palabras, mis acciones y mi fe radicalmente cambia de posición, cambia de un estado de dame, recibo, espero, a lo que dice Hebreos capítulo 11. Fíjese, dice que por la fe Abel ofreció, no dice que recibió. Entonces, cuando vamos a 2 de Pedro capítulo 1, verso 8, es lo que parece que Pedro ha entendido en lo que se tiene que transformar la fe. Porque si nosotros somos una iglesia con una mentalidad de que la fe es para recibir, ¿cuándo acabamos? Tendríamos un montón de gente solo asistiendo a una iglesia, teniendo fe de recibir, y lo que queremos recibir, muchísimo de eso, ni siquiera tiene que ver con algo el propósito de Dios.
tiene que ver con necesidades que hemos producido por no ser sabios. Tengo deudas, tengo enfermedades, tengo limitaciones, tengo esto, tengo aquello. Son puras necesidades creadas por la falta de sabiduría. Porque la única forma de que Dios se convierta en mi proveedor es estando en Cristo, donde todo ha sido proveído. Donde aquellas cosas que yo llamo importante en Cristo ya no tienen importancia. Por eso necesito menos en Cristo que sin Él. Cuando yo estoy sin Cristo, soy una persona sumamente necesitada. Cuando yo estoy en Cristo, soy un trabajo terminado en Jesús y glorificado en Cristo. Entonces, cuando vamos a 2 de Pedro capítulo 1, verso 8, y sí leo así rápidamente porque es un poquito largo el pasaje, pero voy a tratar de simplificarlo. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y mire lo que dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjese, aquí no está hablando de una fe que crees, qué opinas, qué doctrina tienes, cuál es el camino que tú sigues de la verdad, a qué pastor tú sigues, a qué iglesia perteneces, qué organización es la tuya, cuál es la fe que profesas. Me encanta esa frase porque suena extraordinaria y no dicen nada. Suena espiritual. Sí, son esos vocabularios místicos que impresionan solo a los ignorantes. Qué triste, pero es verdad. Sí, entonces, este primer verso contiene un montón de factores importantísimos. O sea, siervo y apóstol, no de ustedes, de Jesucristo. Fíjese que ya eso es una autoridad impuesta. Yo no soy apóstol suyo, hermano. Yo soy apóstol de Jesucristo. Sentate y escuchar, porque el que va a hablar es Cristo. No, pero es que es Pablo. No es Pablo, es Cristo. A través de él, porque él es el apóstol de Cristo. Bueno, y luego llega y dice: vea que no se está dirigiendo a un mundo, se está dirigiendo a los que han alcanzado, dice. A los que han alcanzado por la justicia. Qué lindo cuando dice de nuestro Dios. O sea, ahí no está diciendo vos la alcanzaste porque sos muy bueno, porque tenés mucho dinero, porque qué sabiduría y elocuencia con la que hablas. No, la alcanzaste por Jesucristo. Fíjate, yo soy apóstol de Jesucristo y me dirijo a los que están en la misma onda, en la misma línea, en la misma página. Ustedes, yo me dirijo a ustedes como apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ustedes alcanzaron la justicia por Cristo. Qué extraordinario, porque vemos que hay un vínculo de no los tengo que convencer. Solo les voy a decir algo que, como estamos en la misma página, todo lo que te diga Lo va a entender. lo entiendes, hace clic. Sí, o sea, no te dices, hermano, ¿puedo opinar? Aquí no estamos hablando de opinión. Bueno, la fe yo la miro diferente, mi hermano. Te felicito muchísimo. Aquí está hablando gente entendida en la misma página. Y entonces mire lo que dice luego: gracia y paz os sean multiplicadas, mire, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando la fe no es variable, dice una misma fe, ¿verdad? Dice el verso 1. Esa misma fe te hace multiplicar la gracia en el conocimiento. O sea, ya ni te tengo que decir tanto, porque ya está multiplicándote en ti cada frase y palabra que yo lea de este verso, de este pasaje, de esto. Ustedes van a decir: no, hombre, qué barbaridad, que es que con uno soy 10. ¿Sí? Bueno, hablando de ese mismo versículo, es una pregunta. En ese versículo dice: por la justicia, habéis sido alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No hace una separación de Dios y Jesucristo, sino habla como si fuera una sola entidad, como si fuera una sola... ¿Sí? Sí.
No, nomás es la pregunta. Sí, es que lo que está más bien aclarando aquí el apóstol Pedro en esta carta, recuerde que ellos vienen en una trayectoria donde estaba en su apogeo muchos Cristos y muchos maestros y muchos evangelios. Por eso Pablo cuando escribe dice otro evangelio. ¿Sí? Entonces tienen que hacer como hincapié de que Dios, Jesús, Cristo, todo, Espíritu Santo, todo es lo mismo. Entonces, muy bien, dice que la gracia se va a multiplicar cuando haya una sola fe. Entonces dice, estos dos versículos primero es la llave maestra que abre la puerta de lo que él dice en el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Vea, esto es demasiado profundo. Por eso es que este mensaje no puede mejorar tu vida. La afecta por completo. Porque dice, todas las cosas tocantes a la vida. Nosotros por lo general solo abordamos algunas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en algunas hay alguien que está muy bien económicamente. Pero ese que está bien económicamente a lo mejor se siente abandonada por su familia. Entonces tiene un área bien de su vida, pero hay otra que está mal. Y podremos decir aquí un montón de cosas referente a eso. O sea, hay gente que tiene ciertas áreas que nosotros no las tenemos resueltas, las tiene resueltas. Pero hay gente que teniendo esas resueltas, yo tengo otras que él no. Pero aquí no dice que algunas áreas de la vida, dice todas las cosas tocantes a la vida. Todas. O sea, dice completito. Todo lo referente a la vida y a la piedad, dice, se nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, aquí hay dos puntos importantes. Se nos fue dada, pero solo es capaz de entenderlo y saberlo el que tiene el conocimiento de Cristo. El que estudia, el que le busca. El que no tiene ese conocimiento de esa naturaleza, aunque tenga todo, se siente que no tiene nada. Uh-huh. Se siente que le falta esto. Se siente que hay que competir con aquel, con aquello. Se siente incompleto. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento. Entonces, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado, no tenemos la fe para recibirlo, sino se nos ha dado las grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Y vienen 9 cosas específicas allí que son las de esta enseñanza, y voy a empezar con la primera. Recuerden que dijo en el pasaje anterior, versículos también, una misma fe. Esta misma fe no nos da a nosotros la oportunidad de que nuestra opinión esté por encima de esa misma fe que yo tengo. Aquí no estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de sentimientos ni emociones, no estamos hablando de qué es lo que a mí me parece, me sirve o no me sirve. Es una sola fe. Si logramos a la unidad de esa fe, que no es para recibir, es para entender. O sea, la fe que nosotros necesitamos para que estas 9 cosas se activen en nosotros, no es una fe para recibir, es una fe para entender lo que Dios es en mi vida. O sea, el asunto de que yo necesito, no hay. El asunto de que no tengo, no existe. Esta fe no es para orar, para ver qué recibo. Esta fe no es para buscar la voluntad de Dios. Esta fe no es para saber si Dios me está hablando o no lo escuché. Esta fe es para entender, para saber
lo que ya tengo de parte de Dios y qué pasa en mí que no se ha activado porque no lo estoy viviendo. Esa es la tarea, por eso se llama la gran tarea, una tarea por hacer. O sea, Dios no va a venir a cambiar tu situación, Dios no va a venir a cambiar tu carácter, Dios no va a venir a cambiar el carácter de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, ni va a cambiar la situación de tu familia, de los que no creen. Esto no se trata de esto. Recuerde que esta carta está siendo enviada exclusivamente para los que habéis alcanzado la justicia. ¿Sí? Entonces, hay gente en la iglesia que no ha alcanzado la justicia. Hay gente en la reunión que sigue pidiendo las cosas. Dame, yo necesito, yo requiero, no tengo. Bueno, no es para esta gente. Aunque esa gente, de alguna manera y tristemente, tendremos que convivir con ellos hasta que de alguna manera el mensaje, o ellos permitan que el mensaje fluya de esta manera y limpie esos conductos obstruidos de ignorancia. Entonces vienen las 9 cosas. Número 1, fe. Una misma fe. No para recibir, sino para entender que somos en Cristo. Por eso es el conocimiento de Cristo. Número 2. Virtud. La segunda cosa, en los versos 3 y 4, que al final lo leímos, dice que no estamos a la espera de estas cosas, sino que ya las tenemos. O sea, la segunda cosa es que ya tenemos las cosas. No las estamos esperando. Habla de promesas, poder, vida y su naturaleza. Promesas cumplidas, digamos. Promesas cumplidas, poder dado, vida presente y una naturaleza que es divina. Cristo en nosotros, es divina, no es natural. Esa es la segunda cosa. Ok, entonces, muy bien, vuelvo y repito para hacer las 9 cosas ya como una lista. Una misma fe. En esta fe, dice que para poder tener esta fe, dice que hay que huir de la corrupción. Es bien interesante porque se nos ha enseñado mucho al asunto de la guerra espiritual, de la liberación, sanidad interior y todos estos moveres y acontecimientos que los tenemos hasta el día de hoy, que empezaron en algún momento en la historia, de guerrear contra el diablo, contra los demonios, contra las malas energías. Vamos a orar para limpiar los aires, no sé. Y yo viví todas esas épocas y en algún momento hasta yo pensaba que eso operaba de esta manera. Pero fíjese que aquí el segundo punto, o sea, la primera es una misma fe, la segunda dice que hay que huir de la corrupción. Lo que está queriendo decir ahí es, tú no tienes que quedarte a luchar contra nada. ¿Por qué razón creen ustedes que no tenemos que hacer una lucha contra la corrupción? Y esta pregunta a lo mejor es un poco difícil de contestar, pero ¿por qué no nos dice, usted se para ahí en el nombre de Cristo y reprende, como usted lo quiera llamar, al enemigo, a los enemigos, reprende esta oscuridad, reprende esta energía, ¿por qué si somos alcanzados por la justicia de Cristo, por el poder porque ya lo tenemos, el poder, esa naturaleza sobrenatural, ¿por qué no nos dice allí la carta de Pedro, usted ahora con ese poder que tiene, usted no le tenga miedo, usted párese y empiece a reprender, y usted va a ver cómo van a salir demonios y el enemigo va a huir y hasta va a ir dando un grito por aquel lado? Porque si tenemos el poder, habría que demostrarlo, diríamos nosotros, ¿no? Bueno, pero se supone que esa es la tarea de la iglesia, no reprender ni nada de eso. Pero ¿por qué nos dice huya? Pero no huya de la corrupción es no participar de ella. Y muy importante de esto, añado a esto algo más, es que como nosotros no tenemos nada que ver con eso, no tenemos por qué gastar las fuerzas, no tenemos por qué diluirnos
deteniéndonos en cosas que ya no tienen que ver con nosotros. La corrupción, sí, pero yo no lo soy. Bueno, hay todo este claro, sí, pero yo no pertenezco a eso. Entonces, muy importante, hermano, no hacerse el valiente. Valiente donde a mí me llama la atención, hace muchísimos años oí una enseñanza sobre David. Dice que David se enfrentaba a los osos, a los leones. Era un muchacho de unos 60. O sea, era un chiquilín. Era flaquito. Y dice que él enfrentó a osos y a leones y los mató. Y dice, wow. Bueno, este man era un valiente, no un valentón. O sea, fíjese que es la diferencia. Él nunca anduvo buscando osos para matarlos, ni leones para matarlos. Pero cuando tenía que cuidar el rebaño, los mató. Entonces hay una gran diferencia. El andar haciéndonos los valientes para demostrar que, o enfrentar las cosas difíciles con el poder de Dios cuando hay que enfrentarlas. Por eso yo creo que aquí dice, ¿sabes qué? Huye de la corrupción. Número 3, empieza el asunto. A esta fe dice que hay que añadir virtud. Yo busqué la definición de virtud y dice que es perfeccionar algo. O sea, lo que te está diciendo, ¿ya tienes esta fe? Sí, hay que perfeccionarla. Pero nos dice cómo la perfeccionamos, que es la número 4. En nuestra perfección, la vamos a perfeccionar con el conocimiento. Pero vea qué interesante. En ese conocimiento, cuando tú vas ahí, en esa dinámica de gloria en gloria, a crecer, y a crecer espiritualmente, y a crecer internamente, y a dejar que esa naturaleza te gobierne, y comienzas a realmente ver el poder, dice, a todo eso le añades dominio propio. Yo platicaba con esta enseñanza de esta manera. ¿Cuál ha sido el gran problema cuando hay personas como el pueblo de antes de Deuteronomio? Cuando empezaron a entender cosas que no entendían. Y como poder hablar cosas y conceptos que antes no manejaban, ahora los manejan y hablan y dicen, wow, tiene frases inclusive interesantísimas. Y salimos de la oscuridad, de la ignorancia y caminamos en este camino de verdad y de gloria. Y resulta que ahí cuando dice, y a este conocimiento, que es la perfección de esta fe, tienes que añadirle el dominio propio. ¿Por qué? Porque yo he mirado a través de tantos años de estar compartiendo estos temas, que hay gente que cuando comienza a entender ciertos conceptos, el ego se apodera de ellos, viene la arrogancia, ya pierden la verdad, ¿sí? Y entran en la opinión personal, y resulta que aquel conocimiento, según ellos, es para sentirse mejor, más que los demás. Y comenzar a señalar, ay, mira ese ignorante, pobre. Es que él no sabe lo que yo sé. No, hombre, que este no es, ay, hermano, mire, pobrecito. Oye, hermano, venga, mire. Cuando la Biblia dice que ese conocimiento, que mire cómo va el proceso, ¿no? Una fe igual, ¿sí? A esa hay que perfeccionarla a través del conocimiento. Y dice, ¿de cuál conocimiento? De Cristo. A ese conocimiento, cuando estés ahí, cuando ya empiezas como a desatarte de todas aquellas fábulas, esas cartoons, exageraciones y cosas que son ilusorias, que no son reales, y comienzas a ver como que sí estás despegando bonito, Dice, a eso, cuando estés en ese proceso, ahora hay que poner el dominio propio, de que no te desligues de esa verdad, que entre más sabes, más sirves, que entre más entiendes, más tienes el poder de doblar tus rodillas para extender la mano del que no entiende y sacarlo de ahí. Porque mire lo que sigue después del dominio propio. Ay, Dios nos ayude. Bueno, a mí más.
Dice paciencia. ¿Por qué dice paciencia? Porque, mi hermano, vamos a ser sinceros, a veces nosotros vemos a muy queridos hermanos con mucho amor, con mucha devoción, dicen por ahí algo, alguien tirando corriente al suelo. Es decir, yo le sirvo a Dios. Bueno, no, mi hermano, mire, la palabra de Dios dice que nadie sirve a Dios. Ahora yo le puedo decir, si usted sirve a Dios, no, lo felicito muchísimo, ¿no? Qué bárbaro, me asombro de su inteligencia, porque podemos utilizar muchas veces esas cuestiones que ya hemos salido de ahí para humillar a los demás. Entonces que necesitamos la paciencia. Yo personalmente, ¿sí? yo lo he dicho en otras ocasiones y lo digo con toda seriedad, no es una de mis virtudes, pero creo yo que cuando uno entiende estas cosas, dice, bueno, si ya tengo esta jornada que he empezado y ya voy por el dominio propio, entonces necesito entender que ese dominio propio requiere de paciencia. Porque si no la tengo, de nada me sirve todo lo que sé y todo lo que digo, si en ese detalle de paciencia y dominio propio estoy dejando salir mi ego, mi arrogancia, porque todo lo demás se contamina con esa falta de paciencia. Todo se contamina. Usted puede estar diciendo yo la verdad más grande, que deje a la gente con la boca así abierta, y de pronto en la paciencia o en el dominio no lo tenemos, la gente solo se va a fijar en esas dos cosas. Y esas dos manchas van a ser suficientes para negar cualquier cosa que usted haya dicho, por más verdad que sea. Así es. Y en mi caso he tenido que sufrir muchas veces eso. Y bueno, y dice, es que fíjese que son como un paquete. El paquete más difícil, ¿sí?, que hallo yo en estas cosas es el dominio, la paciencia, y no termina. A la paciencia, piedad. Dios mío, hay que ser piadoso también. O sea, ya te aguanté esto y me mantuve tranquilo, dominado. No, pero también falta más, hay que tener piedad. Pero venga, es que no termina ahí. El número 8. El número 8 dice Afecto. afecto fraternal. Uy, Dios mío. Esta sí nos la pusieron cuesta arriba, lloviendo, oscuro y resbaloso. Porque que, fíjese, los primeros 4 me parecen extraordinarios. Como que el 5 se empieza a descomponer la cosa. Porque yo creo que a todos nosotros, y me incluyo yo más que cualquiera de ustedes, porque la verdad y honestamente yo puedo decir que los que están aquí presentes, que los hermanos no ven, sí, yo puedo considerar que son gente paciente, que tienen dominio propio, yo lo veo, sí, y pues también le veo piedad. Es más, hasta el afecto fraternal. Pero sinceramente a mí se me hace difícil desde el 5 para arriba, hermano. Como que las tenis perdieron el agarre y se me resbalan. Y cuando yo he estado pensando en esto, yo digo, es que olvídate de la virtud y el conocimiento y la fe. Y que has pegado carrera de la corrupción, olvídate de eso, porque si no tienes dominio propio y paciencia y piedad, no, hombre, y afecto fraternal, ay, qué lindo es. Nada te sirve. Así es. Caminar perfectamente en todo lo demás. No, pero espérese, es que el 9. Y al afecto fraternal, amor. Ay, Dios. Esto está duro, ¿eh? Ahora mire. Si vamos otra vez repasando, si vamos a Gálatas 5:22, está el fruto del Espíritu. Así es. Y tiene 9 manifestaciones: amor, gozo, paz, Paciencia. paciencia, benignidad, fe,
mansedumbre, pureza. Dios mío. Son 9. Aquí son 9. Caminan de la manita, son hermanitos. Sí. Pablo lo dice de una manera, el apóstol Pedro de otra. Ahora vea qué interesante que los dos llegaron al mismo Punto. Amor. El último punto es sí. Y realmente quien nos revela todo eso es el Espíritu. Así es. Es la naturaleza que dice a los Una que han naturaleza el impuesta. conocimiento de Jesucristo. Sí. O sea que estábamos aquí antes de empezar la reunión, mi hermano y yo hablando ahí. Y porque viene el verso 8. Y mire lo que dice el verso 8. ¡Qué belleza! Dice, porque si estas cosas están, yo aquí les enseño, ve que puse están en mayúscula y en rojo. Porque esta frase, el domingo antes de enseñarla, me pegó. Me pegó porque esa palabra están significa que ya las tengo. Aquí están. Entonces, me puse a pensar, hace énfasis, si estas cosas están, no dice si Las ustedes practican. practican estas Ajá. cosas. No dice eso. ¿Por qué? Vamos a ser sinceros. Muchas veces hemos practicado ser Ujú. pacientes. Sí, Sí, pero sí. no somos pacientes. Correcto. Es que esas cosas son Cristo. Así es. Entonces, aquí se define quién es un hijo de Dios a un simpatizante de la verdad de Dios. Así es. Los simpatizantes, un mensaje me mueve a poder practicar algo, pero no serlo. Y esto tiene que ver con los que entendemos que somos. Ya están. Porque si estas cosas están en vosotros, wow. Y abunda. Dice, uy, es que este man sí andaba enojado ese día. Porque dices, no solo si están, sino que abundan. Ay, Dios. Somos expertos. Él dice, no os dejarán estar ociosos, Así es. ni sin fruto, Y en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras son fuertes. Y hablábamos aquí, el hermano y yo le hablaba de esto y me decía, entonces yo me paré ahí, no sé qué fui a hacer allá, le digo, bro, es como que yo a alguien le diga, deje respirar. ¿Qué le pasa? Si ahora espera me muero. Deje de ser paciente. No puedo. Deje de tener dominio propio. No, hombre, no puedo. Pero ¿cómo no va a poder tenerlo? No. Porque están. A ver, deje de comer. Bien nos haría mucho, pero no, hombre. Sin pedradas. No, hombre. A ver. ¿Sí o no? Mire, hermano, me estoy orinando. No, deje de orinar. Porque son cosas que son naturales en nosotros. Así es. Nosotros no hacemos ni pensamiento de él, solo obedecemos. ¿Tiene hambre? ¿A poco yo veo a alguien? Tiene que comer. No, yo no quiero comer. No, usted va con, usted solito ahí. Entra al buffet y usted va con el plato y usted mismo dice, no, esto no. Por favor, orine. Sí, por favor. No, que va a estar orinando yo. Uy, no, qué feo. Son cosas que naturalmente, es lo que dice la Escritura. Pero lo más interesante es que este man nos la pone muy cuesta arriba porque dice, si estas cosas están, coma, y abundan. Es que no me lo dejan más rebajadito. No me darías el chance que cuando me sienta bien sí lo soy, pero cuando no, me des un pedacito ahí donde... O sea, no es que, hermano, vas bien. No se trata de que vas bien. Vean, mi hermano, es que cuando el mensaje de la palabra se convierte en un púlpito, un mensaje motivacional, ya perdimos. Ya perdimos. Cuando alguien tenga que motivarme para que yo haga algo, ya no lo soy.
Y el problema es que muchos de nosotros estamos en ese asunto de, si no me motiva, no lo hago, ¿eh? Así que cuidado con lo que me dice, porque si lo que me dice no me agrada, yo no vuelvo. ¿Por qué se fue? Estoy desmotivado. Mi hermano, nosotros, los que por justicia de Jesucristo hemos alcanzado el conocimiento de Él, usted no necesita ser motivado, usted ya está listo. Así es. Porque si hay que motivar a la gente, tenemos gente simpatizante, pero no convertida. Pero mire esto, mire, vamos al 12. Ay, Dios mío. Bueno, dice así, voy a leer desde el 9 hasta el 12. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, wow, Señor, ¿cómo es que yo puedo soportar? ¿Cómo no me caigo? Ahí está. O sea, estas 9 cosas provocan en ti una firmeza de manera que no puedes caer. Es que, hermano, la carne es débil, la tentación. Aquí dice, si tienes esto, no vas a caer. Luego dice el verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia, Dios, y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, 12, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Ya lo sabe? Sí, se lo vuelvo a recordar, papá. Hermano, eso ya lo sé. No le hace, aquí viene otra vez para que se le quite y se eduque. Hermano, no me lo repita, aquí dice, se lo voy a recordar siempre. No dice ahí de vez en cuando, ¿sí o no? Ese mensaje ya lo predicó, sí, se lo voy a volver a predicar. ¿Cómo aprendimos a caminar? Por repetición. Por repetición. ¿Cómo aprendimos a manejar? Por repetición. Ah, no, pues ese mensaje no me lo repita, ya lo sé. Pues, si ya se lo sabe, comuníqueselo a sus acciones porque no se las veo. Es el ego, ¿no? Sí. Dame más. ¿Para qué? Sí, se aburre. El ego se aburre. Ah, no. Exactamente. Mire, el ego requiere de un parque de diversiones Sí. en el reino de los cielos. Sí. Así es. El hombre espiritual dice que se nutre con cada palabra Y se deleita. porque dice, nunca tu palabra para el espíritu llega vacía, Así es. aunque sea la misma. Sí. Dice, otra vez va a hablar. Lindo. Sí. Ay. Y otro dice, pero si es que ya me lo había dicho, qué pereza. ¿Cuándo me va a enseñar algo nuevo? Cuando aprendamos a hacerlo viejo. Yeah. ¿Me explico? ¿Para qué te voy a enseñar? Yo una vez, y yo me acuerdo de esto y nunca lo he repetido en mi vida, un miércoles una persona muy querida, muy valiente, ¿para qué? Me dijo, bueno, brother, ¿y usted me va a decir algo nuevo? Y yo le dije, ¿usted sabe manejar estándar? Sí. ¿Con cuántas marchas ha manejado? Con 6 velocidades. Le digo, yo manejo un camión de 15 velocidades. Le digo, y si usted hasta las 6 ha llegado, no sabe meter ni las 7, ni las 8, ni las 9. Le digo, y todas esas las mete con clutch. Yo las meto sin clutch. Le digo, entonces hasta que no aprenda a manejar un carro de 6 sin clutch, no te puedo enseñar a manejar una de 15. Entonces la gente que pide cosas nuevas regularmente tiene abandonado por completo la acción de las viejas que ya aprendió. Porque el espíritu se regocija Así es.
de escuchar el mensaje de la palabra. Y no lo califica como nuevo o viejo. Ya me lo sé, ya no me lo... Eso es vida. Eso es palabra. Eso es Cristo. Y por ahí vamos. Y vuélvamelo a decir que otra vez... ¿Cómo no nos cansamos de ir a Walmart? Es el mismo Walmart. Siempre está en el mismo lugar. Con los mismos pasillos. Usted se lo sabe de memoria. Sabe dónde está la leche y las salchichas. Y usted nunca llega y dice, oiga, ¿por qué no me cambian aquí esto? Porque qué pereza, ya sé dónde están. Yeah. Vamos a hablar claros, ¿eh? Usted llega a su casa y tiene los mismos hijos, hermano. Y usted nunca llega y le dice, oiga, ¿sabe qué? Afecto fraternal. Ya me cansé, usted es el mismo, vaya así. Sí. Ya me cansé, hermano, el mismo hijo. No, es solo con las cosas de Dios. Otra vez lo mismo. Y vuelve. Perro arrepentido, decía el Chavo del Ocho, ¿ah? Es curioso, mi hermano, póngase a pensar en esto. Vivimos en un mundo donde no existe vida más rutinaria que la vida de un ser humano. Y todos los días lo hacemos. Y muchas de esas rutinas inclusive no producen nada en nosotros de vida más que cansancio y desgaste. Y lo hacemos. Pero las cosas que Dios nos dice que hagamos, le vemos como tan difícil la vuelta, oiga. Sí. Cuando nosotros en realidad estas cosas estén en nosotros, vamos a experimentar un nuevo aire. Porque mire, yo conozco gente, se lo voy a ser sincero, yo conozco gente que estas nueve cosas se les ve. Y vea, yo le voy a ser sincero, son gente tan agradables que usted se sienta y siente una paz solo con la presencia de esa persona. Pero hay otro tipo de personas que le aplicamos el afecto fraternal y la paciencia y la piedad Y el dominio propio. y el dominio super propio y el super extra amor. ¿Ah? O sea, los volvemos hijos de Superman. ¿Se sabe cómo son los hijos de Superman? Supermancitos. O sea, pero uno los ve y dice, ay Dios, desde que llegan hay bronca, desde que llegan hay discordia, desde que llegan, y uno dice, ay Dios, no se sentirán ellos con la energía que vienen cargados tan pesados, que sus pláticas no traen nada, que sus delirios, que la sola presencia incluso. los delirios mentales que traen de la vanidad, de la vanagloria, de la exaltación personal. Ahora, cuando uno anda en esto, luego lo nota, brother. Pero luego lo nota. Y uno dice, ¿cómo es que este man no se da cuenta de eso? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que haya tanta ceguera? Bueno, el punto, son como dos puntos, ¿no? Si estas cosas están en nosotros, definitivamente no somos parte de eso, de esa corrupción. No lo somos. Pero en eso no soy parte. Pero dice, no nos dejará estar ociosos. Pero practico esas cosas para que no por mis palabras, pero por mis frutos, esa gente algún día vea que hay algo en nosotros que ellos no tienen. Así. Bueno, esta es la clase de este miércoles. Y pues abrimos aquí las opiniones sé que uno lee, por decir, los escritos, las cartas del apóstol Pedro y las lee en un ratito, ¿verdad? No se tardó unos 15 minutos en leer todo. Pero estamos hablando de la vida completa de una persona. Completa. O sea, toda su edad adulta, digamos. Y uno lee lo que se escribió acerca de Pedro por los otros que lo mencionaron y lo que él mismo escribió desde el principio y lees sus últimos escritos y parece que está escribiendo una persona distinta. Es una transformación completa. Correcto.
Entonces, también nosotros no debemos como perdernos en eso y frustrarnos de que a lo mejor no logramos algo, o no lo estamos logrando, o... A mí me pasa eso. O tanto que tengo en esto y no he podido dominar aquello, o sea, realmente no. La madurez que se percibe en las últimas, los últimos escritos del apóstol Pedro, igual en lo de Pablo. Pablo quería matar al principio a todo el que no creyera y al final él llega a la conclusión, o sea, de que el amor es lo único que importa. Sí. Estamos hablando que él era un anciano. Entonces, esa es la parte donde no nos podemos perder, ni desanimar por no lograr en un solo evento una transformación. Entonces, esto es una jornada de renuncia a lo viejo y aceptación de la nueva naturaleza. La nueva naturaleza nos fue dada no cuando lo aceptamos, sino cuando Jesús murió y resucitó. En ese momento nos fue dada su naturaleza. Pero la implementación en nuestra vida no es un evento, es una aceptación de renuncia a lo que hemos sido para recibir, para provocar ese vacío en nosotros, para esa nueva naturaleza. Entonces, aunque se oiga, no sé, como tal vez mediocre o cómodo, es un proceso de transformación. No es, ya adquirí la naturaleza de Cristo y ayer era esto y hoy, o sea, soy otra cosa, ¿no? Lo que somos una nueva criatura con capacidad de cambio y evolución, capacidad de evolución. Y no me refiero a evolución a la evolución de que se maneja regularmente, sino de que nuestra mente crezca, se fortalezca, se limpie. Entonces, eso es como interesante hacerle así como un análisis psicológico al apóstol Pedro al principio y al final. Quiero agregar algo muy interesante. Yo estuve estudiando la semana pasada ¿por qué Jesús le pegó la oreja a la persona que Pedro le cortó la oreja? Al que le cortó la oreja era un soldado romano. Un romano. Y yo me puse a pensar, ¿qué onda con Jesús? ¿Cuándo Jesús tan buena gente? Y fíjese qué interesante. La historia cuenta que si Jesús no le pega la oreja a este hombre, Pedro lo hubieran crucificado inmediatamente 3 días después. Entonces Jesús no le pegó la oreja al romano por el soldado, sino porque Pedro. Jesús sabía que cuando él moría y Pedro se levantara, se iban a arrepentir 3,000 personas en su primer mensaje en Hechos. O sea, Jesús pudo ver que le anda cortando a todo el mundo y queriendo matar a todo el mundo. No lo voy a hacer realmente ni por el romano, lo voy a hacer por el propósito que tengo de que él esté libre, para que cuando él entienda la verdad, esas 3,000 almas se salgan. Entonces es como lo que dice Claudia. A mí me pasa. Digo, a todos nos pasa. Bueno, y esta mensajeadera que yo doy, ¿quién está cambiando? No, deje usted los demás. Cuando a veces un domingo en llegan mismo. 6 personas, dice, ¿a dónde están todos? Entonces, sí, y yo digo, ¿para qué? Pero la verdad es que... Es que el poder de una naturaleza que realmente no tiene comparación en la vida del ser humano con ningún otro, es el que realmente nosotros somos portadores. Entonces, que nosotros mismos nos convenzamos en un día o en 50 años no es realmente importante. Puede pasar en un solo día, bueno, puede pasar en 50 años. Sí, correcto. Pero hay gente que lo hace. Hay gente que sí, de un día para otro asimilan enteramente la naturaleza de Cristo, pero no significa que el que no lo haga no está en el proceso. Bueno, ese fue mi gran problema, y vos sos testigo de eso, en el León de Judá, donde yo era pastor. O sea, yo venía por una línea, y yo en una semana, yo corté con todo, en una semana, no fumé, en una semana. Sí, yo me paré con la iglesia llena y dije, señores, les tengo que pedir perdón.
Y yo me imagino que la gente cayó en pecado, ¿verdad? Se fue con la secretaria, ¿verdad? Porque yo les he estado mintiendo con muy buenas intenciones. Porque esto no es así y esto está. Y empezó a irse la gente. A mí se me iban 30 personas de un domingo a otro, así. Hasta que quedamos 15. Después de tener ese edificio lleno, que no cabe en alma. Solo jóvenes andaban pegándole casi las 200 personas. Solo jóvenes. Y me quedé con 15 personas. Y yo cambié, y ese fue mi error. Mi error es, como a mí no me costó, siendo el pastor, que le va a costar a Mengueches y apenas viene llegando. Ah, no, mi hermano, eso fue la muerte para ellos. Bueno, usted sabe. 15 personas, yo decía, no, pues. Desde ahí hasta hoy, hermano. Ando con 15 por ahí. Sí. Entonces esto es una jornada personal. ¿Qué opina, Juan? Cuente. A veces gente quiere cambiar de un día para otro, todo eso, y le dura muy poquito. Sí. También es Y cierto. vuelve a caer otra vez. Sí. Para atrás. Porque se desanima. Y la otra gente está viendo eso, hoy va a caer. A Sí. ver cuánto le dura el hermanito. Sí. Sí, cierto. Bueno, a mí me lo dijeron de muchos de los que se fueron. A mí, personalmente, a mí llegaron aquí a esta casa. Y me dijeron, a ver cuánto te dura ese. Y ese otro, a ver cuánto te dura. Y no, y lo peor de Y todo sí. es que le pegaron en el clavo. Y sí. Sí, cierto. Sí, cierto. Porque, por ejemplo, 2 personas, Ujú. pues que fueron los ancianos de la iglesia, Bien. aquí me llegaron y me dijeron, esos no te No te duran. van a durar. Y Te guácate la estás papá, tome. equivocando. Así. Así, te estás equivocando. con ellos. Y Y esta sí. otra y esta, vos te enamorás de la gente. Sí. Ya está, mi hermano, no, sí. Y yo los defendía a capa y espada, esas 2 personas. Yo me vi Sí. en discusiones cara Sí. a cara con gente. Por esas 2 personas. Y al sí. final, Y si era cierto. ahora voy a tener que ir a pedir perdón. Sí. Sí, tenía razón, mira. Pero es verdad. Sí. O sea, eso es cierto. Hay gente que nunca va a cambiar, no sé por qué. Hay otra que piensa que de la noche a la mañana ya estuvo. Sí. Y luego se quedan así como, ¿y ya cómo y cuándo? Ahora, nada de esto, nada, porque no es por la gente, sino por el poder de la palabra. Nada de lo que la gente ha sido expuesta se va a quedar sin que dé un fruto. Y esto, estamos hablando que esto puede durar 20 años, 30 años, y a los 30 años aquello va a hacer un clic. Bueno, ustedes una muestra sí. de eso, Mira, sí, ¿verdad? cierto, O sea, igual. no, y así hay Este es el mucha hijo gente. pródigo, pero bueno, venía hasta con los chanchos atrás. Y estamos ¿Cuál es el hablando suyo? de que sí, o sea, todo aquello que en algún momento hemos sido expuestos, tal vez ahorita esta es como la segunda avenida, digamos. Ah, no, Lo así, que- así tiradito no. Lo que en algún momento ¿El alacrán? No. alguien nos enseñó, nos improntó en aquella época, tal vez este es el tiempo en el que está llegando a la madurez. Nosotros nos hemos encontrado gente, hasta en dealers de carro, brother, que yo he ido en aquellos que tenían malas mañas, ya no, a sacar un carro. Y llegamos a un lugar y el gerente era un muchacho, brother, que tocó conmigo con guitarra y todo lo demás. Y le decía a Claudia, porque no conocían a Claudia, por las enseñanzas de este hombre. Yo estoy aquí sentado detrás de este escritorio. Pero tenía como 20 años de no verlo. Y yo decía, no, pues, wow, me lo hubiera dicho antes. Y sí, No, de verdad. Sí. Y nos hemos encontrado chorro de gente que dice, entonces, brother, no porque la gente no esté viniendo significa que no dio un fruto o que no está dando un fruto, ¿no? O sea, solo no están viniendo. En donde estén, o sea, ya nos ocurre a todos, a lo que somos expuestos deja algo en nosotros, siempre. Y lo malo es, pues que a veces nosotros mismos nos perdemos creyendo que descubrimos el agua tibia, ¿verdad? Y que ya lo que entendí y los otros no han podido entender es lo máximo. La exposición a la palabra siempre es uno un novato. Cada vez que uno se pone y se expone más bien, se da uno cuenta
de que hay tanto trabajo que hacer, ni siquiera tanto con los demás, sino en nuestra propia persona. Y hay gente que cree que ya lo aprendió todo. Entonces que ya no es necesario exponerse, o que llegó al punto de conocer más que el que te está enseñando. Yo creo, y digo esto con conocimiento de causa. Sí, en el pueblo de Dios, y estoy haciendo comillas, hay mucha ignorancia. De verdad, hay una falta de una verdad presente increíble. Sí. Pero hay otras personas que han sido participantes de esta verdad y hasta la han experimentado. Sí. Pero llega el momento que dice Claudia, que toda esta verdad y todo este asunto los convierten en personas más bien arrogantes. Sí. Que se pierden en su propia idea de conocimiento. Es que Pablo dice, ustedes se perdieron en vuestros razonamientos. Ajá. Dice, y luego llega y dice, ¿quién os estorbó? ¿Cómo es que se deslizaron después de experimentar? Entonces yo digo esto, lo que quiero decir es esto. Esa gente que creyendo entender mucho se fueron, yo creo que hasta un ignorante en una iglesia, creyendo que le sirve a Dios y con todos sus temores que no vienen de Dios, está en mejor condición que aquellos que supuestamente entendieron y hoy no están haciendo nada. Ahora, porque a ellos, por justicia les es contado, pero a ellos, dice la palabra, que después de saber hacer lo bueno y no lo hacen, solo la condenación les aplica. Les espera. Ahora, porque cuando es genuino eso, es como cuando uno iba al jardín de niños, ¿verdad? Al kinder. O sea, llega un momento en que ya la maestra no te puede enseñar otra cosa y hay que pasar a primero. O sea, por mucho que te agrade, ya llegó un límite. Si una persona dice, ya lo que podía aprender aquí, ya lo aprendí, voy a ir a buscar otra cosa mayor. Ah, bueno, estamos hablando, pero generalmente la que se va porque cree que sabe mucho, no va a ningún lado. O sea, no persigue más conocimiento. Porque primero, si van a aquellos, ya se más que aquellos. Ya son menos, ajá. Y si voy allá, es repetición. Sí. Pero aquí hay un detalle que explicaba un argentino de una manera muy especial. Hablaba de este mismo tema. Y decía, ¿por qué usted pasa de primero a segundo? Porque lo primero, ya usted llegó. Ya lo domina. Pero usted tiene que hacer un examen para pasar a segundo. Ajá. Y tiene que demostrar que ya usted se sabe todas estas cosas. Ese es el problema. La gente quiere pasar a segundo, pero sin examinar. Sí. Es que el mensaje está claro. No hay realmente mucho conocimiento que añadir o mucha teología que entender. El que llega a la revelación de la verdad que es Cristo y es nueva criatura y nueva vida tiene a través de Cristo, es prácticamente, eso es todo. De ahí para adelante es nada más dar fruto y fruto y fruto. Y el así asunto, de sencillo. La parábola que explicó Jesús de que Él es la vid, eso es todo. O sea, usted se separa de ahí y se murió. Y lo más curioso es que cuando dice yo soy la vid, no dice que él se va a convertir en diferentes personajes. No. Se troncha, se muere. O se transforman. No, yo soy el mismo. Sí. Y aquí separados de mí nada podéis hacer y se acabó. Y no esa es la diciendo, verdad. Mira, ahora es Cristo, ahora es super Cristo y después es extra super Cristo y aquí tiene barba pero aquí ya no, aquí se peluqueó, ahí tiene el pelo. No, yo soy Cristo, punto, uno. Es el mismo. Y realmente la vida de Cristo está desenvuelta de la misma forma. No se brincó ninguna de las cosas que nosotros hemos pasado. Así es. O sea, concibió María, lo parió, él creció, él tuvo que andar con sus padres igual como nosotros, ni se despojó totalmente. Sí. Entonces, es algo que si no se lo brincó él, exacto. ¿por qué no lo vamos a brincar nosotros? Así es. De hecho, todos aquellos que caemos en ese punto de pensar que nosotros no necesitamos pasar el proceso, ya de por sí estamos perdidos. O sea, si él mismo, que de él provenía, no se lo brincó, ¿qué podemos esperar nosotros si nos separamos de la fuente? No, y lo más curioso, en los 18 años perdidos de Jesús, que fue de los 12 a los 30, ¿sí? Qué curioso, cuando él regresa
de esa supuesta superación, conocimiento, iluminación y todo, lo único que viene a hacer es solo manifestar y manifestar y Sí. manifestar y manifestar y manifestar y manifestar. A dar y dar y dar y dar fruto, fruto, fruto. O sea, Así es. nuestra especialización solo nos compromete a dar fruto. Así es. Sí. No andar hablando En- que soy el mejor. Entre más revelación, Sí, más fruto. más fruto. Exacto. Sí, Bueno, ahí está. ese era Esa mi- es la prueba, ese es el No. examen. Si ese no ha hay sido- fruto, no, ese ha entonces sido- pélelo. Ese ha sido mi argumento con las 45 personas que se han ido a la iglesia. Sí. Ese ha sido mi Tiene argumento. mucha revelación, sí. A Así- ver, Ya sabe Sí, mucho. ya ajá, tiene una iglesia. ajá, A sí. ver, Ya tiene un grupo Ahí. de gente que está enseñando. Sí. Ahí está. A ver, güey, Ahí. ¿cuántas predicaciones echó usted? Así. Sí, No, es verdad. sí. Sí, sí. Ese es mi argumento con las Sí. 45 personas que se han ido. Usted se va porque se va. Y ninguno se fue porque me puede decir, Dios me dijo que me iba a mover. No es cierto. Se fue por asuntos personales. No, y con ese asunto de creer, o sea, que ya se las habían. No, Se las tragaban ardiendo, ¿verdad? ardiendo, dijo. No. Sí, Sí. eso es muy, muy ilusorio, muy inocente, por no decir de otra manera. Yo, mire, por ejemplo, yo tengo así personajes en la iglesia. Usted es uno. No de la máscara, sino usted. Yo, la verdad, Juan, y yo se lo he dicho, yo nunca pensé, bro, que usted ni iba a regresar ni iba a permanecer. Vea, bro, yo usted era el que menos le aposté. Dio media vuelta. Como Luis Miguel. No, de verdad. No, y estoy siendo franco. Yo yo dije, no, hombre, este bro ya valió. Bueno, ya que todos estamos aquí, no está quedando grabado, ¿ah? Todavía sí. Ah, no, es que ya- Todos